Corría el año 2011, Harry Potter estrenaba su última película recaudando 1.300 millones de dólares, Taylor Swift publicaba esta obra maestra, la selección argentina aún tenía 2 estrellas en el escudo, Nokia hacía teléfonos con Windows, una movida que iba a salir muy bien, y HBO lanzaba este tráiler con el que solo tu amigo más barbudo y más antisocial se emocionó. Y si en ese momento te emocionaste, déjame decirte que vos eras ese amigo barbudo y antisocial. No te preocupes, muchos lo fuimos. En este video vamos a mirar hacia atrás y explicar por qué el primer episodio de Game of Thrones es el piloto perfecto, entendiendo piloto como la primera entrega de una serie que contiene todos los condimentos y temas que atravesarán la historia e instala el estilo que va a tener el show. Pero antes de ir ahí es necesario saber que el camino para llegar a ese producto final no fue nada fácil. Es conocida la historia del desastre absoluto que fue la primera versión de este piloto, con los actores no entendiendo del todo a sus personajes, unos productores ejecutivos con muy poca experiencia que, entre otras cosas, habían decidido ir a filmar a Marruecos la boda de Khal Drogo y Daenerys Targaryen solo para hacer todo de noche y sin planos generales, lo cual generó que no se distinguiera para nada si habían filmado en las exóticas costas de Marruecos o en un estacionamiento de Los Ángeles. Y miren lo que son las vueltas de la vida, que fue el mismo Craig Mazin, mente detrás de Chernobyl y la adaptación de The Last of Us, el que les aconsejó a los por entonces desconocidos D.B. Weiss y David Benioff que tenían que acomodar muchas cosas porque, en sus palabras, tenían entre manos un problema gigante. Esto fue un cachetazo fuertísimo para los dos productores que venían trabajando en el proyecto hacía 4 años, después de que HBO, asegurando los derechos de la obra de George Martin, les dio un cheque para producir este piloto que, en palabras de Harry Lloyd, el actor que interpretó a Viserys, resultó ser un ensayo general que costó 10 millones de dólares. Pero bueno, después de varias reescrituras y muchas consultas con el autor Martin, que entre otras cosas les dijo que por favor no eliminen al personaje del hermano menor Stark, Rickon, porque más adelante iba a ser importante, llegó la forma final de este piloto que vamos a repasar por completo ahora mismo. El mayor ajuste que hicieron a este primer capítulo fue acomodar las piezas de forma tal que el programa instale 3 pilares fundamentales para atraer al mayor público posible sin marearlo. Así tenemos un prólogo donde vemos a los White Walkers, un final con un niño cayendo al vacío después de ser lanzado por una ventana y la intriga de una muerte repentina y sospechosa. De esta manera, en un solo capítulo, se establece que esta serie se va a meter con la fantasía, en esta serie puede pasar cualquier cosa y en esta serie habrá una incógnita que resolver en medio de una lucha de poder por sentarse en el trono del continente. Vamos al prólogo que nos presenta a 3 jinetes de la Guardia de la Noche, uno llamado Waymar Royce, un miembro de la misma familia que la primera esposa de Daemon Targaryen, que originalmente fue interpretado por Jamie Campbell Bower, pero lamentablemente no pudo volver para este nuevo piloto, y los otros dos llamados Gareth y Will, que respetaban los nombres que presentaba el prólogo del primer libro de Canción de Hielo y Fuego. En este prólogo vamos a ver el primer encuentro con los otros o los White Walkers, pero en un cambio respecto al libro, donde el encuentro termina con uno de los jinetes convertidos en zombie y eliminando a otro mientras el tercero huye al otro lado del muro. Acá vemos cómo los Walkers cazan a los dos primeros en una secuencia que está enfocada en generar terror. Por eso termina fundiéndose a negro con la cara de pánico de este joven que va a abandonar la Guardia de la Noche después de este encuentro. Ahí tenemos otro cambio porque en el libro el que sobrevive es el más viejo de estos 3 jinetes, y eso es significativo porque ese tipo pasó décadas sirviendo a la Guardia de la Noche, con el libro estableciéndonos que de hecho pasó más tiempo en la Guardia que el mismísimo comandante Mormont, a quien conoceremos más adelante, con lo cual que ese tipo haya decidido huir de la Guardia le da todavía más peso al terror que acaba de presenciar. Pero un video hablando sobre el primer capítulo de Game of Thrones no estaría completo si no hablamos de la apertura, que terminó siendo absolutamente icónica. La apertura de Game of Thrones es perfecta para hacerle entender a los nuevos espectadores que están a punto de subirse a una historia enorme que atraviesa tierras distantes entre sí en un continente nuevo llamado Westeros. Vamos desde Desembarco del Rey hasta Winterfell y de ahí al muro para después cruzar todo un mar y llegar a la costa de Pentos. Son todos nombres que ahora no significan nada, pero van a ser las locaciones que recorreremos en este episodio. Esto nos ayuda casi inconscientemente a poner las piezas en el tablero, al igual que los nombres de los actores acompañados por el emblema de la casa del personaje al que interpretan. Y hablando de eso, si se fijan bien, durante los primeros capítulos, el emblema de Sophie Turner no es un lobo Stark, sino que es un dragón por equivocación. El gran detalle de la apertura es que este mapa va a estar vigilado por esta suerte de astrolabio tridimensional que funciona como el sol del continente, y en sus bandas se cuenta la historia de la rebelión de Robert Baratheon, cómo las casas de Westeros, después de haberse rendido ante los dragones Targaryen, lograron unirse para rebelarse ante ellos y finalmente apoyar a Robert Baratheon como el nuevo monarca de los 7 reinos. Pero hablar de la apertura sin hablar de la canción que la acompaña sería como hablar del jamón sin el queso, y el compositor Ramin Djawadi quería que esta música dejara en claro dos cosas del programa. Primero, este es un viaje a través de un reino fantástico, y segundo, cualquier cosa
puede pasar. Para eso, lo primero que decidió es que el cello sea el instrumento principal, porque es el que más se acerca a la voz humana cantada, con lo cual podía evocar a un narrador contando una historia. Después tuvo la suerte de ver los visuales de los títulos antes de empezar a componer, y volviendo en auto después de verlas, craneó la melodía principal de esta canción. Y el gran secreto de que esta canción se sienta como un viaje a través de un reino fantástico está en sus primeras 5 notas, que construyen una caída repentina entre las dos primeras, y de ahí una escalada que deja a esa quinta como la primera de la siguiente vuelta, haciendo que nuestro oído, sin nosotros darnos cuenta, entienda que está escuchando algo que va hacia adelante, que avanza. Por otro lado, para enfatizar la característica tan Game of Thrones de que todo puede pasar en esta historia, hacia el principio del tema cambia la escala de Do menor a Do mayor antes de cambiar la escala de vuelta a Do menor, algo que no se suele hacer y genera una sensación de impredictibilidad, según contó y explicó el compositor en esta nota. Y ahora sí, llegamos a Winterfell, y esta primera escena sirve para establecer a los Stark como familia, con muchos planos que incluyen a varios miembros juntos, como este donde Catelyn y Ned observan a sus hijos practicar con el arco. Esto va a marcar una fuerte diferencia a lo largo de todo el capítulo con la familia real, que si prestamos atención nunca va a aparecer completa en todo el capítulo. Esta cercanía con el concepto más clásico de familia afianzada en el cariño nos instala a los Stark como los buenos, y en la charla en la cripta se nos habla de una familia que Ned junto a Robert lograron destruir. Entonces, si Ned, este personaje que nos están instalando como honorable, bueno y cariñoso, peleó contra ellos, ellos tienen que ser los malos, ¿verdad? Y ahí es cuando conocemos a Daenerys, en un plano que es el opuesto perfecto a todo lo que vimos hasta recién. Por un lado tenemos un lugar oscuro como la cripta, en una escena protagonizada por hombres que rigen el poder en sus casas, y estamos en el frío del norte de Westeros, mientras que por otro lado se nos presenta a esta diosa en un continente exótico bañada por el sol. Ahí entonces nuestras expectativas son puestas de cabeza. Pero volviendo a Winterfell, conocemos a Jon, Bran y Robb en el campo de tiro, donde Jon ya hace una diferencia clave cuando le avisa a su hermanito que lo están observando, al decir que padre los está viendo y su madre. Esto ya nos marca la diferencia que hay entre Jon y Catelyn, que se lo va a quedar mirando con muchísimo descontento. Este rechazo de Catelyn por Jon, por supuesto, viene por ser el bastardo de Ned, y en los libros ese rechazo de Catelyn por Jon se muestra de una manera mucho más fuerte, pero en la adaptación no querían que Cat corra el riesgo de no caer del todo bien a la audiencia. Por otro lado, las hijas Stark, Arya y Sansa, practican con el bordado, y mientras Sansa puede hacer el escudo de una de las casas de Westeros, Arya todavía está practicando el abecedario, como se puede ver en su trabajo que va de la A a la K. Ahí es cuando se nos muestra que Arya está mucho más interesada en el arco y la flecha, pero de alguna manera a lo largo de la temporada vamos a ver cómo estos dos universos se cruzan cuando Arya vuelva a practicar con la aguja, solo que no con la de bordar. Y un logro enorme del capítulo es presentar a todos los personajes que jugarán en la temporada, estableciendo sus características y ambiciones iniciales. Cuando se dé aviso del desertor de la guardia, Ned entiende que es el momento de enseñarle a los más chicos cuál es el valor más importante de la casa Stark, que es el honor. No importa qué haya visto este jinete que lo hizo abandonar la guardia, él hizo un juramento y lo rompió, entonces debe pagar por ello. Y para mantener el honor de su casa en alto, Eddard es quien se encarga de ejecutarlo, porque como le dice a Bran, el hombre que ordena la sentencia es el que tiene que ejecutarla. Este es un mandato muy arraigado en el norte y no tanto en otras regiones de Westeros, tanto que más tarde veremos que Joffrey como rey ordena la muerte de distintos traidores, pero él nunca los ejecuta. La espada con la que realiza este acto del guardián del norte es hielo, la espada ancestral de los Stark, que es una de las pocas armas que están hechas de acero valirio y sobreviven en esta época. A hielo también la vamos a ver en la segunda temporada de House of the Dragon, esta vez empuñada por un ancestro de Ned, Creon Stark, y en esta serie esa espada va a tener su propio viaje. En los libros, en esta secuencia, después de matar al jinete, se describe cómo Theon Greyjoy fue y se puso a jugar con la cabeza del muerto como si fuese una pelota, cosa que Jon desaprueba con mucho ímpetu. En la adaptación se decidió por obviar esta parte para enfocarse solamente en el concepto del honor para los Stark y no tener que darle más lugar a Theon del que ahora es necesario. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo fueron simplificando el relato para no perder el foco. De vuelta en el castillo, el grupo se cruza con una imagen que va a ser muy simbólica y es la del venado y el lobo Wargo muertos. Estos animales son los símbolos de las casas Baratheon Stark y estos cadáveres adelantan lo que sucederá con las cabezas de ambas familias, con el venado muerto sin dejar descendencia, al igual que Robert, y el lobo que después de alejarse demasiado hacia el sur, como lo hará Ned cuando viaja hacia King's Landing, termina muerto pero dejando 5 cachorros, uno por cada hijo legítimo de Ned Stark. O
O eso es lo que creemos hasta este momento, porque ya cuando el grupo se está alejando de ese descubrimiento, John escucha un sonido que ningún otro escucha y encuentra un sexto cachorro que es Ghost. Ghost, como John, es diferente al resto de sus hermanos y al ser albino tiene el pelo blanco y ojos rojos, quizás un adelanto del verdadero linaje que John guarda en sus venas, siendo hijo de Rhaegar Targaryen, quien también tenía el pelo blanco y vestía de rojo. En los libros también se establece que John es el único en escuchar a Ghost, pero lo curioso de acá y donde se puede ya empezar a sacar teorías es que más adelante vamos a saber que Ghost nunca emite ningún sonido, ni siquiera al moverse. Por eso es que desde hace años se teoriza con que ese primer encuentro entre John y Ghost responde a algo más místico y quizás el cuervo de tres ojos tuvo algo que ver. Nos alejamos del norte y en este plano general vemos a la capital de los Siete Reinos, Desembarco del Rey. Por cierto, este es el único episodio en donde las locaciones van a tener su título al lado. Ahí vamos a conocer a Cersei y Jaime Lannister. Como decíamos antes, la familia real nunca va a estar completa en un solo plano, pero Jaime es el único al que en este capítulo se lo establece con dos relaciones fuertes, con sus hermanos Cersei y Tyrion. De esta manera ya se nos adelanta cómo Jaime va a estar siempre en medio de dos maneras muy diferentes de ver al reino y a este juego. En la sala de la Fortaleza Roja podemos ver por primera vez al Trono de Hierro, ese que 300 años antes el primer rey de los Siete Reinos, Aegon el Conquistador, forjó con las espadas de todos sus enemigos en el continente. Lo hizo así deforme e incómodo porque creía que ningún rey debería sentirse a gusto sentado en él, pero es algo que, vamos a ver, ni su descendencia ni los próximos reyes entendieron ni respetaron. Pero lo más importante de acá es el cadáver que las hermanas silenciosas están preparando. Este hombre es Jon Arryn, la mano del rey, el consejero más cercano al rey Robert, y lo único que sabemos es que murió repentinamente. Esto hace que Robert viaje hacia el norte durante semanas para pedirle a Ned que sea su nueva mano, y cuando las noticias lleguen a Winterfell, esa escena que dedicaron a mostrarnos lo importante que era el honor para los Stark cobra mucha más relevancia, porque así entendemos cuál es el peso de la decisión que Ned tiene por delante. La llegada de Robert a Winterfell se acompaña con una música cargada de trompetas que evocan a una realeza poderosa, pero en toda la temporada esta es la única vez que escuchemos esta pieza acompañando al rey Baratheon, ya que conforme avancemos en los capítulos vamos a ver en lo que aquel feroz guerrero se terminó convirtiendo. Después de tener algunos vistazos rápidos del príncipe Joffrey, el caballero Sandor Clegane, también conocido como el Perro, a Jaime y a la reina Cersei, el rey Robert baja de su caballo y se encuentra frente a todos los Stark. Y por cierto, en este plano donde lo enfocan a Jaime, se escucha a Arya decir literalmente: ese es Jaime Lannister, el hermano de Cersei. Y esa es una línea que Maisie Williams grabó mucho después porque los productores se dieron cuenta que en algunas proyecciones de testeo el público no terminaban de entender que Jaime y Cersei eran hermanos gemelos. Y esta bienvenida es una estampa histórica para Game of Thrones porque es la primera y la última vez que vemos a todos los Stark juntos en la serie. Y muy curiosamente, esto para mí es una tremenda coincidencia y voy a tirar un aviso de spoiler, a pesar de que estamos hablando de un capítulo que se estrenó hace más de 12 años, porque si nos fijamos bien, a los únicos miembros de la familia Stark que el rey Robert toca son a Ned, a Catelyn, Robb y Rickon, o sea, todos los Stark que hacia el final de esta serie van a terminar muertos. En la escena de la cripta entre Robert y Ned se nos menciona a un personaje que va a ser clave a lo largo de todo el show, y su muerte desencadenó una serie de eventos que encrudeció la lucha de poder en Westeros. Hablamos de Lyanna Stark, una de las hermanas de Ned, de quien Robert estaba perdidamente enamorado e iba a ser su reina, pero antes de que eso suceda, Rhaegar, el hijo mayor del último rey Targaryen, al que destronó Robert con la ayuda de Ned, secuestró a Lyanna, haciendo que el padre y el hermano mayor de Ned viajen a King's Landing exigiendo su liberación. La respuesta del rey loco fue mandarlos a matar, dejando a Ned como el nuevo señor del norte y decidido a apoyar la rebelión de su compañero Baratheon. O por lo menos, esa es la historia que todo el mundo conoce en Westeros por ahora. Y como dijimos antes, de esta secuencia, que nos plantea a los Targaryen como unos locos que por suerte están extintos, pasamos a conocer a Daenerys Targaryen, la última de la dinastía, quien junto a su hermano mayor Viserys lograron sobrevivir por ser enviados cuando eran bebés al otro lado del mar a esa exótica ciudad llamada Pentos, donde vivieron toda su infancia con un noble llamado Illyrio que los recibió casi como un trofeo digno de guardar. Daenerys está interpretada por una jovencísima Emilia Clarke que se quedó con el papel después de que Tamsin Marchant, quien había sido seleccionada para el rol y filmó el piloto que fue un desastre, no pudo estar disponible para trasladarse a filmar a Irlanda toda la temporada. Una de las diferencias más grandes de Daenerys respecto al piloto original es que Emilia Clarke no está usando lentes de contacto lila para respetar ese rasgo tan característico de los Targaryen en los libros, pero que trasladado a las cámaras no había forma de que no quede como un cosplay. La presentación de Daenerys nos agarra con la guardia baja y en lugar de mostrarnos a una villana, nos encontramos con una chica que es presa de su realidad y víctima del abuso de su hermano, que la va a tomar como una moneda de cambio para
para conseguir un ejército. En este momento, cuando queda sola, se nos instaura una característica nata de Dany y de parte de los Targaryen, que es resistir más al fuego y al calor por su herencia de haber sido jinetes de dragón, aunque para este tiempo el último de esa especie murió hace más de 100 años. Esa secuencia va a dialogar directamente con el final de temporada, pero quizás ya llegaremos a eso. En Pentos, Viserys y Daenerys crecieron con un perfil bajísimo y lo único que les queda de su herencia Targaryen es su apariencia y los prendedores de dragón, ornamentos clásicos de los atuendos de su casa, tal y como vemos en House of the Dragon. Por cierto, el de Viserys es un poco más grande que el de Daenerys porque ese joven príncipe está obsesionado con mostrarle a todo el mundo que él es el verdadero heredero. Acá se presenta el plan del joven Viserys, que es casar a su hermana con el líder de los Dothrakis, una raza de hombres que solo viven para pelear y dominar tierras. Khal Drogo acepta a Dany como esposa y en realidad lo que estamos viendo acá es el comienzo del viaje de Daenerys, el cual va a consistir en ser expuesta a nuevas culturas y civilizaciones que le hacen cambiar su forma de ver el mundo, quizás incluso alejándola de su herencia Targaryen. Vamos a verla pasar de ser una chica a la que le arrancaron su cultura a ser una mujer que reúne a varias. Pero volvamos a Winterfell, donde se da el banquete para la familia real y tenemos la llegada de el Chad definitivo, el más grande de los 7 reinos y probablemente el más preparado para ser rey una vez que esta serie termine. Hablamos de Tyrion Lannister. En su primera interacción con Jon Snow va a dejarle el mejor consejo que le dieron al muchacho y que va a resonar en él hasta la última temporada. Esta escena es tan buena que dan ganas de dejarla completa y es exactamente lo que pensaron los productores de la serie, porque todo este momento es punto a punto sacado del libro de Juego de Tronos, a excepción de que en las páginas en este momento Jon está sumamente borracho, porque a diferencia de lo que nos muestran en este capítulo, Jon sí tuvo acceso al banquete, solo que se tuvo que sentar con los trabajadores y los pobres de Winterfell. You're Ned Stark's bastard, aren't you? Did I offend you? Sorry. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes. A Jon también lo visita su tío Benjen antes de entrar al castillo y su interacción con estos dos hombres va a hacer que el joven se convenza de cuál tiene que ser su futuro, ir al muro y convertirse en un hermano de la Guardia de la Noche. Eso enlaza su viaje con el terror que vimos al principio del capítulo, con lo cual las tramas ya en este episodio se entrelazan y nos dan un cuento más fácil de acomodar. Y vale aclarar que antes del banquete vemos a todos los muchachos Stark y Theon afeitarse para estar presentables, y en realidad el único objetivo de esta escena era evitar los errores de continuidad que se iban a dar si todos mantenían la barba y les iba creciendo diferente mientras iban grabando todo este episodio piloto y el resto de la temporada. Este banquete refuerza todos los puntos de los personajes que vimos hasta este momento. Robert es el rey descarado, Cersei la reina infeliz y maliciosa que menosprecia al norte y hace sentir incómoda a una nena preguntando si ya tuvo su periodo, Kat es la madre sacrificada, Sansa la chica que sueña con ser reina y hace ojos a su príncipe que responde con una sospechosa malicia, Arya es la salvaje, Robb es el heredero perfecto y en el medio Ned y Benjen terminan hablando sobre los hechos extraños que están sucediendo en el norte, jinetes que abandonan, apariciones de lobos huargos al sur del muro y por supuesto rumores de White Walkers. Ambos dicen el lema de la casa Stark, el invierno se acerca, que originalmente se refiere a la principal preocupación de los guardianes del norte, que es estar preparados para los inviernos en Westeros, que a diferencia del mundo real pueden durar años o décadas y a la vez desaparecer por muchísimo tiempo. Esta época es de un verano que duró generaciones, con lo cual esa amenaza del invierno va a tener a los Stark preocupados y lo relacionan con malos presagios. Pero después del banquete es cuando la trama del posible asesinato desencadena los hechos que veremos en la temporada, con Catelyn recibiendo una carta de su hermana Lysa, quien fuera la esposa de Jon Arryn, anunciando que su marido no murió por causa natural, sino que fue asesinado. Esta revelación pone en jaque la decisión de Ned de aceptar ser la mano del rey o no, y esa disyuntiva se representa en este plano donde Ned está flanqueado por Kat y el maestre Luwin, con Kat representando la decisión de quedarse con su familia y el maestre la de respetar el deber y el honor de investigar la verdad detrás de todo esto. Y en las costas del mar angosto se está llevando a cabo la boda entre Khal Drogo y Daenerys Targaryen, a quien le van a ir acercando regalos. Los dos más destacados son los de este rubio llamado Jorah Mormont, el único caballero de Westeros presente, y por qué es que está ahí siendo heredero de una casa antigua de Westeros es algo que tendremos que esperar para responder, pero él es quien
quien le lleva a Daenerys lo único que va a saber de Westeros durante bastante tiempo a partir de sus canciones y leyendas que contienen estos libros. Y por otro lado, Illyrio le regala una reliquia de su familia que son 3 huevos de dragón, que nunca eclosionaron y terminaron petrificados. ¿Son estos los mismos huevos que en House of the Dragon Rhaenyra envió justamente hacia ese mismo continente? No lo vamos a poder confirmar por ahora, pero siento que en algún momento lo sabremos, y en esta escena lo importante es ver la reacción de Dany ante estos huevos, porque al sostenerlos de alguna manera va a sentir todo el peso de esa dinastía sobre sus hombros, y sin saberlo ahí mismo se acaba de convertir en el eslabón más importante de la cadena Targaryen desde la existencia de Aegon el Conquistador. Esto le da un nuevo propósito, o más bien un sueño, que es volver a su casa, y mientras Drogo se predisponga a la noche de bodas, ella se va a quedar mirando hacia el horizonte donde está su destino y su historia. Y en esa escena hay otro cambio importante respecto al libro, donde en su noche de bodas no se describe al acto entre ambos como algo brutal, sino que Drogo es más gentil con Daenerys y ella encuentra un lugar donde tener cierta autonomía. En la adaptación se decidió ir por otro lado para insistir en la realidad de abusos que enfrenta Dany y cómo va a crecer desde ahí, algo que vamos a ver a lo largo de la temporada en su relación con Drogo. Y entonces el capítulo, después de instaurar una amenaza en el prólogo, sembrar una intriga con un asesinato y desafiar expectativas al presentar personajes, se despide con un giro total. El pequeño Bran, al que vimos durante el capítulo trepar por las paredes de Winterfell con muchísima soltura, sube hasta la torre más alta y descubre a los hermanos Jaime y Cersei Lannister en la intimidad. Por cierto, en esta escena, Lena Headey estaba embarazada y por eso decidieron ese vestuario y esa pose para poder ocultar la panza. Jaime entonces agarra al muchacho y sin mucho remordimiento decide lanzarlo por la ventana, no sin antes decir una frase que lo va a marcar para siempre. The things I do for love. A Jaime lo vamos a ver crecer muchísimo desde este momento, pero cada vez que se equivoque, vamos a rastrear la razón de por qué lo hace a esa frase. De esta manera el episodio termina con Bran cayendo al vacío y nosotros sin saber cuál va a ser su destino y cuál va a ser el futuro de este relato. Winter is Coming, el piloto oficial de Game of Thrones, se emitió el 17 de abril de 2011 en Estados Unidos, juntando 4.2 millones de espectadores en su primera semana, con lo cual consiguió la confirmación de una segunda temporada a 2 días del estreno de este episodio. En Latinoamérica la serie no llegaría hasta el 8 de mayo y no tomaría una relevancia real hasta el estreno de su 9º episodio, Baelor. Este episodio piloto fue nominado a 7 premios Emmy y fue la patada inicial de un fenómeno televisivo nunca antes visto, capitalizando el inicio de la discusión en redes sociales con el estreno de cada capítulo, y con el tiempo se convirtió en la bisagra entre la época dorada de la televisión y la era del streaming, donde participó durante sus últimas temporadas. Es muy difícil y duro decirlo, pero nunca vamos a volver a ver nada igual a lo que fue el fenómeno de Game of Thrones. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video especial. No les voy a mentir, mientras repasaba este primer episodio me dieron ganas de volver a empezar la serie y hacer los análisis, pero la decisión se las dejo a ustedes. Si este video llega a los 2000 likes, el próximo domingo a las 22 volvemos a encontrarnos acá y vamos a hablar del episodio 2 de Game of Thrones. Sin más, gracias por los comentarios, gracias por ese like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y te gusta todo este universo, y nos vemos en el próximo, si os querés. Chau.